¿Sabías que el 80% de los problemas que enfrentas hoy podrían no ser tuyos, sino herencias espirituales de tus abuelos, bisabuelos o incluso generaciones más antiguas? Puede sonar fuerte, pero es bíblico y real. En Éxodo, capítulo 20, versículo 5, Dios advierte con total claridad que las maldiciones generacionales pueden impactar hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le desobedecen. Esto significa que hay heridas invisibles, cadenas ocultas y opresiones que no empezaron contigo, pero que sin saberlo has estado cargando desde tu nacimiento. Familias enteras atrapadas en ciclos interminables de pobreza, divorcio, enfermedad, escasez, soledad, ruina, adicciones y dolor inexplicable. No porque lo hayan elegido, sino porque hay puertas abiertas en su linaje que nunca fueron cerradas. Pero aquí viene la noticia más importante que escucharás hoy. Existe una oración de menos de 5 minutos que, cuando se hace con fe y entendimiento bíblico, puede romper para siempre esas maldiciones que te han perseguido. Este mensaje no es un video más. Este es un código de emergencia espiritual. Es una alerta celestial que puede ser la línea divisoria entre seguir atrapado o ser libre para siempre. Quiero que prestes atención, porque lo que voy a revelarte es información que el enemigo odia que conozcas. Satanás trabaja en silencio, oculto en los detalles, repitiendo patrones para que creas que es coincidencia, genética o simplemente mala suerte. Pero hoy se expone su estrategia y se desata la verdad que te hará libre. El enemigo utiliza 3 señales principales para mantener activa una maldición generacional. La primera señal son los patrones repetitivos. Observa tu árbol familiar. ¿Ves divorcios que se repiten? Personas que intentaron emprender y siempre fracasaron. Adicciones que saltan de generación en generación. Pérdidas económicas inexplicables justo cuando todo iba bien. Esto no es normal. Es un patrón. Es una evidencia de una herencia espiritual contaminada. La segunda señal son las enfermedades sin causa médica aparente. Quizás médicos han dicho: no encontramos explicación. O enfermedades que parecen estar en la sangre, como cáncer, diabetes, hipertensión, trastornos mentales, depresión profunda o ansiedad crónica, que afectan no a uno, sino a varios miembros del linaje. Enfermedades que parecen hereditarias, pero que en realidad tienen raíz espiritual. La tercera señal son los accidentes inexplicables, situaciones donde todo parece un ataque sistemático. Autos que chocan sin motivo, caídas extrañas, pérdidas de propiedades, incendios, demandas injustas, traiciones que destruyen familias. Eventos que no parecen tener sentido lógico, pero que se repiten generación tras generación como un ciclo que nunca termina. Si mientras escuchas esto, sientes que algo se mueve en tu espíritu, es porque Dios te está revelando que no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. El cielo está abriendo un expediente espiritual. Hoy es día de juicio contra toda maldición que te ha perseguido. Hoy se dicta sentencia y el veredicto es claro. La sangre de Cristo te hace libre. Si no cierras este mensaje, descubrirás 3 llaves que pueden transformar tu vida y tu generación completa. La primera llave es la oración nuclear basada en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Allí la palabra dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto significa que cada maldición que te correspondía fue absorbida por Jesús en la cruz. Cuando declaras esta palabra con fe, es como activar un misil espiritual que destruye los pactos antiguos que te ataban. La segunda llave es el ritual de 5 pasos
que los sacerdotes usaban para purificar linajes, según Levítico capítulo 14. Estos pasos incluían el sacrificio de un ave, la aplicación de sangre, la aspersión con agua, la unción con aceite y la declaración de pureza. Esto no es un ritual supersticioso, es un modelo espiritual que hoy se cumple en Cristo. Su sangre es el sacrificio, el agua es su palabra que limpia, el aceite es su espíritu que te unge y la declaración es tu fe que activa el milagro. La tercera llave es la señal física de que una maldición acaba de romperse. Cuando esto sucede, tu cuerpo lo siente. Algunos lloran de forma incontrolable, otros sienten un calor que sube desde los pies hasta la cabeza. Hay quienes experimentan temblores, bostezos intensos, suspiros profundos o incluso una ligereza repentina, como si se hubieran quitado un peso de encima. No es psicológico, es espiritual. Es el testimonio de que el yugo se pudrió a causa de la unción. Ahora quiero que hagas algo profético y poderoso. Si al escuchar esto reconoces que hay patrones extraños en tu familia, comenta ahora mismo: sangre de Cristo. Cada comentario es un golpe en la cabeza del enemigo. Cada vez que alguien escribe sangre de Cristo, es como un martillo espiritual que rompe cadenas, derriba altares ocultos y destruye pactos antiguos. Y no ignores esto. Estás suscrito, porque si no has pulsado ese botón rojo, es como si caminaras en medio de la guerra espiritual sin armadura. Suscribirse no es solo un acto digital. En el mundo espiritual es como poner sangre en el dintel de tu casa, tal como hicieron los israelitas en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Allí Dios dijo: y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Los que ignoran este acto de fe digital pierden la unción de ruptura que se libera en el minuto 7 de este mensaje. Quiero que entiendas esto con toda la seriedad que merece. Dios no te trajo aquí para entretenerte, sino para liberarte. Tu linaje no volverá a ser el mismo después de hoy si haces tu parte en fe. No basta con saberlo, hay que activarlo. Por eso, quiero que repitas conmigo esta oración. Hazlo con tus labios, en voz audible, porque el mundo espiritual no responde al pensamiento, sino a la voz. Ora así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, hoy me presento delante de tu trono. Reconozco que hay maldiciones generacionales que han afectado mi vida y mi familia. Hoy confieso los pecados de mis antepasados, conocidos y desconocidos, y pido perdón por cada puerta que fue abierta al enemigo. Señor Jesús, creo y declaro que tu sacrificio en la cruz me redimió de toda maldición. Tu sangre derramada es suficiente. Gálatas 3:13 es mi garantía legal en el reino espiritual. Hoy cancelo, anulo y revoco toda maldición de ruina, fracaso, enfermedad, soledad, esterilidad, escasez, división y muerte que ha operado en mi linaje. Por el poder de la sangre de Cristo, declaro que soy libre. Mi casa es libre. Mis generaciones son libres. Espíritu Santo, llena los vacíos que deja la maldición. Declaro bendición, salud, provisión, paz, propósito, unidad y vida en mi familia desde hoy y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Acabas de desatar una guerra en el mundo espiritual que no tiene vuelta atrás. Ahora verás señales, sueños donde Dios te confirma, personas que desaparecen de tu vida porque ya no tienen acceso espiritual, puertas que se abren donde antes todo estaba cerrado. Comparte este mensaje con alguien de tu familia. No dejes que esta bendición se quede solo contigo. Hay alguien más que necesita saber que la sangre de Cristo rompe todo pacto, toda maldición y todo plan del enemigo. Y antes de cerrar, haz una última declaración en voz alta. Dilo ahora con autoridad. La sangre de Cristo habla más fuerte que toda maldición en mi vida.
existe un secreto espiritual que muchos creyentes aún no han entendido. Un misterio escondido en las Escrituras que cuando se revela tiene el poder de cancelar todo derecho legal que el enemigo ha usado contra tu vida, tu familia y tus generaciones. Este secreto está en Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Este versículo no es solo una referencia poética al sacrificio de Jesús, es una declaración legal en el mundo espiritual. Lo que muchos no saben es que cuando Cristo fue clavado en la cruz, no solamente cargó nuestros pecados, también cargó nuestras maldiciones. Cada maldición generacional, cada sentencia del enemigo, cada cadena invisible que mantenía tu vida atada, fue colocada sobre él en ese madero. Para entenderlo con mayor claridad, tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, donde dice que todo aquel que es colgado en un madero es maldito por Dios. Esto significa que Jesús, siendo inocente, voluntariamente se puso en la posición de maldito para absorber todo lo que te correspondía a ti. Él tomó tu lugar. Cada maldición que el enemigo te estaba cobrando, Jesús la canceló en el instante que fue levantado en esa cruz. Esto no es teoría. Es un principio espiritual con consecuencias directas en tu vida. Si tú no conoces este secreto, aunque seas hijo de Dios, el enemigo puede seguir operando con derechos legales sobre tu salud, tus finanzas, tus emociones, tus relaciones y tus generaciones. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual lo que no se conoce no se puede reclamar. Por eso hay creyentes que oran, ayunan, buscan a Dios, pero siguen viendo ciclos repetitivos de fracaso, pobreza, enfermedad, soledad, esterilidad, traición y estancamiento. No es porque Dios no los escuche, es porque no han activado este principio legal de la redención. Cuando tú entiendes que la cruz no solo te limpia del pecado, sino que además cancela las maldiciones heredadas, tu vida empieza a experimentar un cambio radical. Es como pasar de vivir bajo una nube de opresión a caminar bajo cielos abiertos, donde la bendición de Dios fluye sin obstáculos. Quiero que reflexiones por un momento. Observa tu vida y tu familia. ¿Hay enfermedades que se repiten generación tras generación? ¿Fracasos constantes justo cuando parece que todo iba a mejorar? ¿Divorcios en serie? ¿Adicciones que destruyen hogares? ¿Accidentes extraños? ¿Pérdidas financieras? ¿Infidelidades? ¿Traiciones o soledad crónica? Todo eso puede tener una raíz espiritual oculta en el linaje. Pero aquí está la noticia que el enemigo no quería que descubrieras. Hay una oración sencilla pero letal para el reino de las tinieblas. Es un modelo de oración que activa el poder legal de la cruz en tu vida y cancela toda maldición que te persigue. Es la oración que rompe cadenas invisibles y derriba muros espirituales. Ora así: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy aplico la sangre de Cristo sobre toda maldición que ha operado en mi vida y en mi familia. Específicamente, cancelo toda maldición de, aquí menciona el problema: pobreza, enfermedad, ruina, esterilidad, divorcio, soledad, depresión, adicciones, fracaso, accidentes o cualquier otro. Declaro que esa maldición queda legalmente anulada por el poder de la cruz, porque Cristo se hizo maldición en mi lugar. En el nombre de Jesús, todo derecho legal del enemigo queda roto, toda obra de maldad queda destruida y declaro que desde hoy mi vida camina bajo la bendición del cielo. Amén. Si has hecho esta oración con fe, acabas de emitir un decreto espiritual en el mundo invisible.
Pero escucha con atención, porque aquí viene algo crucial. Existe un error que muchas personas cometen después de orar esto, y ese error reactiva las maldiciones que ya habían sido canceladas. ¿Cuál es ese error? Volver a abrir las puertas espirituales. Las maldiciones funcionan como contratos, y aunque tú hayas roto un contrato anterior, si firmas otro nuevo, el enemigo vuelve a tener derecho legal. ¿Cómo se abren estas puertas? A través del pecado, de palabras de maldición que tú mismo declaras, de falta de perdón, de rencor, de participar en prácticas ocultas, de alianzas con personas que están en rebeldía contra Dios y sobre todo a través de la incredulidad. Cuando una persona ora declarando la sangre de Cristo, pero luego vive declarando cosas como nunca me va bien, seguro me enfermo, todos me traicionan, la vida es una desgracia, no sirvo para nada, nunca voy a salir de esta, está activando nuevamente códigos de maldición en su vida. Las palabras son llaves. O abren puertas a la bendición, o abren puertas a la maldición. Por eso la Biblia dice en Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras construyen realidades espirituales. Si tus labios no están alineados con lo que oraste, estás boicoteando tu propia liberación. Otro error que reactiva maldiciones es vivir en desobediencia. La sangre de Cristo te libera, pero permanecer en la obediencia te mantiene libre. Es como alguien que paga una fianza y sale de la cárcel. Pero si vuelve a cometer el mismo delito, vuelve a ser arrestado. Así funciona en lo espiritual. La gracia de Dios te saca del pozo, pero es tu obediencia diaria la que te mantiene fuera. También quiero advertirte sobre una trampa muy común. Muchas personas, después de romper maldiciones, sienten una contraofensiva del enemigo. Ataques en sueños, discusiones repentinas en casa, pérdidas económicas repentinas o pensamientos oscuros. Esto es normal. Es una reacción del reino de las tinieblas al perder un territorio que tenían ocupado en tu vida por años o décadas. Pero no te asustes. Eso es evidencia de que lo que hiciste funcionó. Y tu respuesta debe ser mantener tu posición en oración, en adoración, en la palabra y declarando diariamente lo siguiente: la sangre de Cristo me cubre. Las maldiciones están canceladas. Soy heredero de la bendición de Abraham. Todo pacto antiguo queda destruido por el poder de la cruz. Si haces esto, verás cambios drásticos. Puertas que antes estaban cerradas se abrirán. Relaciones se restaurarán. Enfermedades empezarán a retroceder. Milagros financieros empezarán a manifestarse. Y lo más poderoso, verás cómo tus hijos y tus generaciones futuras no tendrán que pelear las mismas batallas que tú peleaste, porque tú cortaste el problema desde la raíz. Quiero que hagas un acto profético ahora. Declara en voz alta: aplico la sangre de Cristo sobre mi vida, mi familia y mi generación. Las maldiciones quedan legalmente canceladas. Soy libre. Mi casa es libre. Mis generaciones son libres. En el nombre de Jesús. Amén. Y si este mensaje te impactó, no te lo quedes. Compártelo con alguien de tu familia. Porque si tú te liberas, pero ellos no lo hacen, las cadenas pueden intentar reaparecer por otros caminos. Este no es solo un mensaje, es una misión espiritual. Hay un pecado silencioso, sutil, muchas veces ignorado, pero letal en el mundo espiritual. Es un pecado que tiene la capacidad de reactivar maldiciones que ya habían sido canceladas. Es el mismo pecado que hizo que Saúl perdiera el reino, su unción, su cobertura y su destino profético. Lo más impactante es que este pecado no empezó con él. Era un patrón generacional que venía desde sus ancestros. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación.
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl no cayó por un error cualquiera. Cayó porque su corazón se alineó con un pecado espiritual que Dios detesta profundamente: la rebelión. Pero lo que mucha gente no sabe es que la rebelión no es solo desobedecer un mandato puntual. Es una actitud del corazón que abre puertas directas al reino de las tinieblas. Es equivalente, en términos espirituales, a la brujería. Por eso Dios dice que la rebelión es como el pecado de adivinación. ¿Lo ves? No es algo menor. Y aquí es donde todo se conecta con las maldiciones generacionales. Cuando alguien actúa en rebelión, activa los pactos, los acuerdos y las maldiciones que están alojadas en su árbol genealógico. Porque el enemigo, al verte romper el principio de obediencia, corre inmediatamente a las cortes espirituales y dice: tengo derecho a operar, porque este hombre o esta mujer ha vuelto a caminar en los mismos caminos de sus antepasados. ¿Cuáles son esos caminos? Idolatría, ocultismo, rebeldía, rencor, pactos con lo prohibido, deshonra, alianzas con el mundo espiritual equivocado. Todo eso son portales que, si no se cierran correctamente, mantienen las maldiciones activas y operando en la vida de las personas. Déjame preguntarte con toda seriedad: ¿qué objetos hay en tu casa? ¿Qué cosas estás guardando que representan pactos antiguos con las tinieblas? Tal vez herencias familiares que parecen inofensivas, pero que están cargadas espiritualmente. Fotografías de brujos, reliquias de santería, figuras de idolatría, libros de esoterismo que quedaron en la biblioteca familiar, amuletos que te pasaron tus abuelos con la frase: esto es para protegerte. O quizás no son objetos físicos, sino palabras malditas que se repiten de generación en generación, como decretos ocultos que sellan tu vida sin que te des cuenta. Frases como: en esta familia todos somos pobres, en esta casa nadie es feliz, aquí todos se divorcian, a nosotros siempre nos pasa lo peor. No nacimos para ser felices, todos los hombres de esta familia son infieles, las mujeres de esta casa siempre terminan solas. ¿Te suena familiar? Cada vez que esas palabras se dicen, son como contratos espirituales renovados, son firmas invisibles que el enemigo usa como evidencia legal para mantener su operación activa en tu vida y en tu casa. Aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar, pero que necesitas saber si quieres salir definitivamente de este ciclo. Las oraciones por sí solas no son suficientes si no rompes físicamente y espiritualmente con los objetos, las palabras y los recuerdos que están contaminando tu atmósfera espiritual. Dios le dijo a Josué en el capítulo 7, cuando el pueblo de Israel fue derrotado en Ai: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto y también han tomado del anatema y hasta lo han hurtado y lo han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos hasta que destruyáis el anatema de en medio de vosotros. ¿Lo ves? No podían avanzar espiritualmente porque había objetos malditos escondidos en sus tiendas. Y mientras eso no se destruyera, la cobertura espiritual estaba rota. Por eso te digo hoy, con toda autoridad espiritual, que no basta con orar si tu casa sigue siendo un museo de maldiciones. Es urgente hacer limpieza espiritual. Es urgente romper, quemar, desechar todo objeto, cuadro, libro, herencia o elemento que tenga conexión con prácticas ocultistas, brujería, santería, espiritismo, masonería, idolatría o cualquier práctica contraria al reino de Dios. Y esto no es superstición, es protocolo espiritual, es principio bíblico. Aquí te entrego la solución bíblica. Haz esto con fe, autoridad y convicción. Paso 1. Reúne todos los objetos contaminados, no importa
si fueron regalos, herencias o cosas que parecen inocentes. El enemigo es legalista. Lo que tú ignoras, él lo usa. Paso 2. Llévalos a un lugar seguro donde puedas destruirlos físicamente. Si son papeles, fotos, amuletos, quémalos. Si son objetos, figuras, estatuas o reliquias, rómpelos, destrúyelos, hasta que sean irreconocibles. Paso 3. Mientras lo haces, declara en voz alta: en el nombre de Jesús, rompo toda conexión con este objeto y con todo espíritu asociado a él. Cancelo toda maldición generacional que haya entrado a través de este objeto, de este pacto o de esta palabra. Declaro que la sangre de Cristo me limpia, me libera y me separa de todo vínculo con el reino de las tinieblas. Paso 4. Ora así: Padre Celestial, hoy renuncio a toda práctica, a todo pacto, a toda maldición generacional que ha operado en mi vida y en mi familia. Rompo toda conexión con, menciona el pecado generacional: idolatría, ocultismo, pobreza, enfermedad, fracaso, divorcio, soledad, adicciones, depresión, accidentes. Declaro que mi vida, mi casa y mi generación quedan bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Toda maldición queda cancelada legalmente. Todo demonio asignado queda sin poder y sin derecho sobre mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Paso 5. Llena el espacio que quedó vacío. Adora a Dios en ese lugar. Pon alabanzas, declara la palabra. Coloca objetos consagrados a Dios, como una Biblia abierta en tu sala, o un cuadro con una promesa bíblica. Llena tu casa con la presencia del Espíritu Santo y escucha con atención, porque lo que te voy a decir ahora es clave. Josué reveló el protocolo completo de purificación territorial. En Josué capítulo 24, él reunió a todo el pueblo y les dijo: quitad los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Ves el orden? Primero quitaron los ídolos, después comprometieron su corazón y finalmente declararon obediencia. Ese es el modelo que debes seguir. No basta con orar desde la emoción. Debes tomar acción espiritual y física. Las maldiciones se destruyen con oración, con decreto, pero también con obediencia y con limpieza espiritual radical. Si haces esto, te garantizo en el nombre de Jesús que vas a ver cambios inmediatos. Vas a sentir una paz sobrenatural en tu casa. Los sueños oscuros van a desaparecer. Las discusiones constantes se van a ir. Las puertas que estaban cerradas comenzarán a abrirse. La atmósfera espiritual de tu hogar cambiará radicalmente. Y quiero que hagas ahora un acto profético. Escribe en un papel todo lo que renuncias. Escríbelo con tus propias manos. Luego léelo en voz alta y después quémalo como señal de que queda destruido en lo espiritual y en lo físico. Declara conmigo: hoy rompo toda conexión con, menciona, el pecado generacional. Declaro que mi vida, mi casa y mi generación quedan libres, consagradas a Dios y selladas por la sangre de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Perfecto. Aquí te entrego el desarrollo completo de este tema, con más de 1000 palabras, profundo, claro, sin emojis ni formatos, exactamente como lo solicitaste. Hay momentos en la vida espiritual donde una simple oración no es suficiente. No porque la oración no tenga poder, sino porque hay maldiciones, decretos y ataduras espirituales que necesitan ser desactivadas con actos concretos de obediencia, de limpieza espiritual y de ruptura con todo lo que está contaminado. Lo que vamos a hablar hoy no es simbólico, es legal en el mundo espiritual. Permíteme llevarte al libro de Josué, capítulo 6, versículo 26.
Después de que el pueblo de Israel derribó los muros de Jericó por mandato divino, Josué hizo un acto profético que muchos hoy en día no comprenden en su dimensión espiritual. Dice el texto: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Este no era un simple comentario, ni una expresión emocional. Era un decreto espiritual, una maldición territorial que quedó activada sobre la ciudad de Jericó y cualquier intento de reconstrucción. Esta maldición no era arbitraria. Era un acto de juicio espiritual sobre una ciudad que había sido consagrada al anatema por sus prácticas idolátricas, su contaminación espiritual y su oposición directa al plan de Dios. Pero aquí viene lo impactante. 500 años después, en el tiempo del rey Acab, alguien decidió ignorar ese decreto espiritual. Lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de Abiram, su primogénito echó su cimiento, y a precio de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Ves lo que ocurrió? La maldición no caducó. El tiempo no la anuló. Lo que fue decretado en el mundo espiritual permaneció activo hasta que alguien activó el precio de la desobediencia. El primogénito y el hijo menor de este hombre murieron exactamente como Josué había declarado 500 años antes. ¿Qué nos enseña esto? Que las maldiciones no se rompen con el paso del tiempo, no se anulan por olvido, no desaparecen por ignorancia. Siguen operando hasta que alguien con autoridad espiritual toma la decisión de romperlas correctamente, siguiendo el protocolo de Dios. Y aquí es donde muchas personas fallan. Creen que con decir una oración corta, todo queda cancelado. Pero ignoran que en algunos casos, especialmente cuando se trata de maldiciones territoriales, generacionales o familiares, es necesario un ritual de purificación, un acto profético y espiritual que cierre legalmente esas puertas. Dios no nos deja a ciegas, nos dio instrucciones claras a lo largo de la Escritura sobre cómo proceder. Número 1. Lo primero es identificar el origen de la maldición. Así como Jericó estaba bajo maldición por haber sido consagrada al anatema, hay familias, empresas, casas e incluso territorios que están bajo maldición, porque en su pasado hubo prácticas ocultas, idolatría, derramamiento de sangre inocente, pactos con demonios o maldad extrema. Mientras esa raíz no sea confrontada, la maldición permanece activa. Número 2. No basta con orar. Es necesario tomar acción. ¿Cuál fue el protocolo de purificación que Dios le enseñó a su pueblo? Una y otra vez, destruir todo lo contaminado, quitar los ídolos, derribar los altares ajenos, quemar los objetos dedicados a otros dioses, destruir los símbolos de brujería, santería, espiritismo o cualquier otra práctica contraria a la voluntad de Dios. Esto no es opcional, es un mandato espiritual. Recuerda lo que Dios le dijo a Josué en Josué capítulo 7, cuando Israel fue derrotado por los hombres de Jai. Dios le reveló que había anatema en medio del pueblo. Mientras no destruyeran lo que estaba contaminando espiritualmente al campamento, no podrían avanzar, ni conquistar, ni recibir victoria. Número 3. Debes romper no solo lo físico, sino también lo verbal y lo emocional. Las palabras que fueron dichas sobre una familia, sobre una casa o sobre una persona también son contratos espirituales. Frases como, aquí nunca pasa nada. Bueno, todos los matrimonios de esta familia fracasan, todos terminamos enfermos, nadie prospera en este lugar,
son maldiciones autoimpuestas que fortalecen los decretos del enemigo. Número 4. Después de limpiar lo físico y cancelar lo verbal, hay que establecer una nueva cobertura espiritual sobre ese lugar o sobre esa vida. Así como Josué maldijo Jericó para que nadie la volviera a edificar, tú debes bendecir tu vida, tu casa y tu familia, declarando que quedan consagradas al reino de Dios. Debes ungir tu casa, tu negocio, tus hijos, tus padres, tus generaciones, declarando que la sangre de Cristo es la cobertura que rompe y cancela todo decreto del enemigo. Escucha bien, Dios no nos deja sin armas. Nos dejó dinamita espiritual en su palabra. Y uno de los salmos más poderosos para este tipo de batallas es el Salmo 91, porque dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y más adelante declara: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Cuando tú declaras este salmo como parte de tu ritual de purificación, estás activando cobertura angelical, protección sobrenatural y cancelación de todo ataque del enemigo. Y quiero que prestes atención a este principio. Así como Josué maldijo Jericó para que nadie la reconstruyera, tú debes hoy hacer lo contrario con tu vida. Tú debes bendecir todo lo que el enemigo intentó destruir. Donde hubo maldición, ahora debe haber bendición. Donde hubo ruina, ahora debe haber abundancia. Donde hubo enfermedad, ahora debe haber sanidad. Donde hubo muerte, ahora debe haber vida. Por eso te invito a hacer este acto profético ahora mismo. Toma aceite de oliva, conságralo en oración y úsalo para ungir las puertas y ventanas de tu casa. Mientras lo haces, declara en voz alta: en el nombre de Jesucristo, declaro que este lugar queda bajo la cobertura del Altísimo. Toda maldición antigua, todo decreto, todo pacto, toda palabra maldita, toda contaminación espiritual queda destruida ahora mismo por el poder de la sangre de Cristo. Cancelo toda maldición conocida o desconocida que haya operado sobre este lugar, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis generaciones. Declaro que a partir de hoy este territorio, esta casa y mi linaje pertenecen a Jesucristo. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Los ángeles de Dios acampan alrededor de nosotros y nos defienden. Todo espíritu contrario queda expulsado en el nombre de Jesús. Quiero que sepas algo. Cuando haces este acto, las fuerzas del reino de las tinieblas tiemblan, porque saben que has entendido el protocolo correcto. No basta con decir: yo soy cristiano. No basta con orar sin entendimiento. Es necesario limpiar el terreno espiritual y establecer el gobierno de Dios en tu casa, en tu familia y en tu vida. Y te digo algo más. Si después de hacer esto, las próximas 24 a 72 horas tienes sueños extraños, discusiones inesperadas o situaciones raras, no te asustes. Es señal de que el mundo espiritual ha sido sacudido. Mantente firme, sigue adorando, sigue declarando la palabra, porque la limpieza está en proceso y el enemigo está siendo desalojado. Dios te está llamando a levantar un altar de santidad en tu casa, así como Jericó quedó maldita por la contaminación. Tu casa quedará bendecida si levantas un altar de adoración, de oración y de palabra constante. Si quieres, puedo entregarte una guía completa con todos los versículos, oraciones específicas y actos proféticos para que puedas hacer una purificación total en tu casa, en tu familia o en tu territorio. Solo dime y lo comenzamos ahora mismo. Esto es serio. Esto es urgente, esto es vida o muerte espiritual. Hay salmos en la Biblia que no son solamente oraciones de alabanza o gratitud. Hay salmos que son armas de guerra.
Son códigos espirituales que Dios dejó escritos para que su pueblo los active en tiempos de batalla, en tiempos donde las fuerzas de las tinieblas se levantan, donde las maldiciones quieren oprimir a familias enteras, donde hay ciclos que se repiten de generación en generación y que humanamente parecen imposibles de romper. Uno de esos salmos es el Salmo 149. Es conocido como un salmo de guerra, de juicio y de victoria espiritual. Escucha lo que dice del versículo 5 al 9. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Este no es un simple salmo de adoración. Este es un decreto legal en el mundo espiritual. Es una licencia celestial que Dios le entrega a sus hijos para desatar juicios espirituales sobre todo poder enemigo, sobre toda fuerza maligna, sobre toda maldición que quiera operar en tu vida, en tu casa o en tu linaje. Cuando la Biblia dice que se pueden atar con cadenas a reyes y con grillos a los nobles, no está hablando de personas de carne y hueso. Está hablando de estructuras espirituales, de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, como lo enseña Efesios 6:12. Esos reyes y nobles son demonios territoriales, maldiciones generacionales, pactos ancestrales, brujerías, hechicerías y toda forma de opresión espiritual que el enemigo ha levantado para frenar tu destino. Y aquí te revelo una clave que muchos ignoran. Este salmo no fue diseñado para ser simplemente leído en silencio. Fue diseñado para ser cantado, para ser proclamado en voz alta, para ser declarado caminando, orando, adorando y activando la atmósfera espiritual a tu favor. Por eso dice claramente, exalten a Dios con sus gargantas. No es un susurro, no es un pensamiento. Es una declaración que sale de tu boca, con autoridad, con fe, con la convicción de que el mundo espiritual se somete a la voz de un hijo de Dios que conoce sus derechos espirituales. Ahora quiero que entiendas algo. Las maldiciones no siempre son fáciles de identificar. Muchas veces se disfrazan de simples problemas naturales, pero cuando ves patrones repetitivos, como enfermedades que no se explican médicamente, ruina financiera que se repite en generaciones, divorcios constantes en toda la familia, accidentes, muertes tempranas, vicios incontrolables, opresión mental, depresión sin causa aparente, es muy probable que detrás haya una maldición operando. Y aquí es donde entra la función de este salmo. Este es el salmo que quema maldiciones. ¿Por qué? Porque cada vez que tú lo declaras, lo cantas y lo proclamas, se activan tres cosas en el mundo espiritual. Primero, se desata el juicio de Dios sobre los poderes de las tinieblas que han estado operando en tu contra. Recuerda que la Biblia dice que Dios es juez justo, y todo juez justo ejecuta sentencias. Cuando declaras este salmo, lo que estás haciendo es presentar tu caso en la corte celestial y pedir que se ejecute la sentencia divina sobre todo espíritu opresor. Segundo, este salmo activa cadenas y grillos espirituales que paralizan y encarcelan demonios que habían sido asignados contra tu vida. ¿Lo entiendes? El enemigo ya no puede operar libremente. Los decretos que fueron hechos contra tu linaje no quedan detenidos. Las maldiciones que venían desde tus abuelos, bisabuelos o tatarabuelos quedan neutralizadas porque las estructuras demoníacas que las sostenían son amarradas con cadenas de hierro, según lo declara este mismo salmo. Tercero, este salmo abre la puerta para que el juicio decretado en el cielo se materialice en la tierra.
Por eso dice claramente, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Hay juicios que ya están firmados en los registros celestiales, pero no se ejecutan hasta que alguien en la tierra se ponga de acuerdo con el cielo y active ese juicio con su oración, con su adoración y con su proclamación. Ahora escucha esto con mucha atención. No basta con decir este salmo una sola vez y ya. Así como las maldiciones son sostenidas muchas veces por generaciones de prácticas ocultas, de pecados no confesados, de pactos hechos con el enemigo, la liberación también requiere constancia, insistencia y disciplina espiritual. Aquí es donde entra la estrategia que te voy a compartir. Camina por tu casa, recorre cada habitación, cada puerta, cada ventana. Mientras lo haces, canta este salmo en voz alta. Declara cada palabra con convicción. No importa si no tienes una melodía perfecta. Lo que importa es que tu voz resuene en el mundo espiritual. Lo que importa es que tus palabras salgan con fe, con autoridad, con la certeza de que el cielo te respalda. Mientras lo haces, puedes también ungir con aceite cada espacio de tu casa. El aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Es un acto profético que sella tu territorio, que marca tu hogar como propiedad del reino de Dios y que establece un cerco espiritual contra toda obra del enemigo. Quiero que entiendas algo muy poderoso. Las maldiciones no resisten la adoración ungida. Las cadenas espirituales no soportan la alabanza que nace de un corazón que está alineado con Dios. El enemigo puede resistir tus quejas, puede soportar tus lamentos, puede ignorar tus miedos, pero no puede permanecer en un lugar donde hay alabanza, donde hay proclamación de la palabra, donde hay autoridad espiritual en acción. Y aquí te voy a dar una revelación extra. La mujer sirofenicia, aquella que vino a Jesús rogando por la liberación de su hija, entendió un principio que muchos no entienden hoy. Ella insistió, aunque Jesús le dijo que no era tiempo, aunque le dijo que no era apropiado darle el pan de los hijos a los perrillos, ella no se rindió. Ella entendía que la insistencia en el mundo espiritual abre puertas, mueve el corazón de Dios y rompe decretos que parecían imposibles de cancelar. Por eso te digo hoy, no te canses de orar, no te canses de proclamar, no te canses de cantar este salmo. Hazlo una y otra vez, hasta que sientas en tu espíritu que algo se rompe, que algo se cae, que el ambiente cambia, que la opresión se va, que la paz del Espíritu Santo invade tu hogar. Y te doy una señal. Cuando una maldición se rompe, muchas veces lo vas a sentir físicamente. Hay personas que sienten un escalofrío que recorre todo su cuerpo. Otros sienten náuseas, bostezos constantes, temblores, o incluso se les eriza la piel. Son señales de que lo espiritual está siendo desalojado. Otros simplemente sienten una paz profunda que antes no tenían, una sensación de libertad que no se puede explicar con palabras humanas. Y te lo digo con toda seriedad, no ignores este llamado. Lo que está en juego no es solo tu bienestar personal. Está en juego tu generación, tus hijos, tus nietos, tu linaje completo. Así como la maldición de Jericó afectó 500 años, después, la bendición que tú establezcas hoy puede permanecer activa sobre tu descendencia hasta 1000 generaciones, como lo promete la palabra de Dios. Esto no es un juego, esto es una guerra. Pero no una guerra donde peleas solo. Es una guerra donde el cielo está de tu lado, donde los ángeles están de tu parte y donde la palabra de Dios es la espada que corta, que libera y que destruye toda maldición. Hay historias en la Biblia que si las lees superficialmente pueden parecer duras, incluso chocantes. Una de esas historias es el encuentro entre Jesús y la mujer cananea en Mateo capítulo 15. Versículos del 22 al 28. Es uno de los diálogos más desconcertantes del Evangelio, pero también uno de los más poderosos en cuanto a fe
guerra espiritual y rompimiento de maldiciones. Imagina esto, una mujer desesperada. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio. No era una enfermedad común, era una opresión espiritual visible, constante, destructiva. Esta mujer, además de llevar el peso del sufrimiento de su hija, cargaba con un estigma. Era cananea, es decir, gentil. En otras palabras, no formaba parte del pueblo de Israel. No tenía acceso legal a las promesas, a la protección, ni a los pactos que Dios había establecido con su pueblo escogido. Y aquí ocurre algo impactante. Esta mujer se acerca a Jesús y le ruega: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Lo que esperaría cualquier lector es que Jesús, movido a compasión, responda inmediatamente. Pero la reacción de Jesús parece dura. El texto dice que no le respondió palabra. Silencio absoluto. Ella insiste. Sus gritos eran tan constantes que incluso los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: despídela, pues da voces tras nosotros. Y entonces Jesús le responde algo que, leído fuera de contexto, parece ofensivo. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella no se rinde. Viene, se postra, lo adora y le dice: Señor, socórreme. Y aquí viene la frase que ha escandalizado a muchos a lo largo de la historia. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pausa. Detente a pensar en esto. Jesús no está siendo cruel. Está revelando una verdad espiritual profunda. En ese momento había una línea espiritual que separaba a los hijos del pacto de los que estaban fuera del pacto. Los cananeos, por su historia, por sus prácticas paganas y por los juicios decretados desde tiempos de Josué, estaban bajo maldición. Legalmente no tenían acceso a la mesa del reino. Pero aquí es donde esta mujer activa un secreto espiritual que muy pocos conocen. Ella no se ofende, no discute, no se victimiza, no dice: ¿qué clase de Dios es este? No. Ella responde desde una dimensión de fe que rompe estructuras legales espirituales. Ella dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, ella estaba diciendo: tal vez no tengo derecho, tal vez no pertenezco al linaje natural, pero hay algo que trasciende toda maldición, todo decreto, toda legalidad espiritual: la fe. Ella entendía que la fe trasciende etnias, trasciende pactos ancestrales, trasciende maldiciones generacionales. La fe conecta con la misericordia de Dios y desbloquea lo que parecía imposible. La respuesta de Jesús es inmediata y contundente. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora quiero que entiendas lo que realmente ocurrió aquí. Esta no fue solo una sanidad más, fue la ruptura de una maldición gentil, fue el acto profético que abrió la puerta para que los que estaban fuera del pacto también accedieran al reino. Este evento fue una antesala del derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles, en Hechos, capítulo 10. Lo que hizo la mujer cananea en Mateo 15 abrió legalmente un portal de acceso para los que no eran judíos, pero que por fe podían ser injertados en el olivo de la salvación. Y aquí te pregunto, ¿cuántas veces el enemigo te ha dicho que lo que te pasa es tu destino? ¿Cuántas veces has escuchado voces que te dicen: así es tu vida, así fue la de tus padres, así será la de tus hijos? Malas noticias, pobreza, enfermedades, divorcios, vicios, ruina, depresión, accidentes, todo disfrazado bajo la frase: en esta familia siempre ha sido así. Esa es la voz de la maldición generacional. Es la voz que dice: esto es tuyo, acéptalo. Es parte de tu herencia. Pero hoy tienes que hacer lo mismo que hizo la mujer cananea.
Tienes que ponerte en pie y declarar con toda la fuerza de tu espíritu: aunque el enemigo me diga que esto es mío, yo reclamo mi liberación. Yo no acepto esta maldición. Yo no acepto este diagnóstico. Yo no acepto este ciclo de derrota. Yo no acepto este decreto infernal. Porque la fe que tengo me conecta con la misericordia de Dios y cancela todo derecho legal que el enemigo dice tener sobre mi vida y mi familia. Pero atención, porque aquí viene un engaño muy peligroso. Muchas personas escuchan este mensaje, se emocionan, oran un día y luego piensan que todo está resuelto. Y cuando los síntomas de la maldición quieren regresar, cuando los problemas intentan reaparecer, piensan que la oración no funcionó, que la promesa no era real y bajan los brazos. Eso es un error fatal, porque el enemigo siempre va a intentar revisar puertas, tocar ventanas espirituales, buscar grietas en tu vida para volver a entrar. La Biblia es clara cuando dice en Mateo 12:43 que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos buscando descanso, y si no lo encuentra, regresa a su antigua casa, y si la encuentra desocupada, barrida y adornada, trae consigo otros 7 espíritus peores. Por eso, Jesús no solo libera, también advierte: mantente lleno del Espíritu, lleno de la palabra, lleno de fe, de adoración, de oración, de ayuno. La liberación no es un evento, es un estilo de vida. No es un acto mágico, es una disciplina espiritual. Quiero que grabes esto en tu espíritu. Lo que abre la puerta a la maldición no es solo el pecado ancestral, sino la falta de resistencia espiritual constante. Si no alimentas tu fe diariamente, si no llenas tu atmósfera de adoración, de lectura, de la palabra, de proclamación profética, las puertas que se cerraron pueden volver a abrirse. La mujer cananea no solo recibió la sanidad de su hija, recibió una impartición espiritual que rompió una estructura maldita sobre su linaje. Y tú hoy puedes hacer lo mismo. No importa qué maldición venga sobre tu apellido, sobre tu historia, sobre tu sangre. Lo que importa es que por medio de la fe en Cristo, toda maldición queda cancelada. Porque escrito está en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora te pregunto, ¿vas a aceptar lo que el enemigo dice que es tuyo? ¿O te vas a levantar como la mujer cananea y reclamar tu liberación? La decisión es tuya. Pero te digo una cosa: el cielo responde a los valientes, a los que no se rinden, a los que se aferran a la fe, aunque todo parezca en su contra. Recuerda, aunque el enemigo te diga que esto es tuyo, tú hoy te levantas y declaras: yo reclamo mi liberación en el nombre de Jesús. Lo que Jesús hizo por la mujer cananea, hoy lo hace contigo. Hay un enemigo silencioso que muchos no detectan, pero que está operando constantemente, causando retrasos, pérdidas, frustraciones y estancamiento. No siempre se manifiesta como un demonio que grita o un ataque visible del enemigo. No, este enemigo es mucho más sutil, mucho más peligroso y a menudo trabaja desde adentro hacia afuera. Se llama espíritu de autosabotaje. Quiero que prestes mucha atención, porque lo que voy a revelarte puede ser la llave que te libere de años de ciclos repetitivos, de fracaso, pérdida y estancamiento. La Biblia dice en Proverbios capítulo 26, verso 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto es una ley espiritual inquebrantable. Ninguna maldición se activa sin una puerta abierta, sin un derecho legal. Y te pregunto, ¿sabías que uno de los derechos legales que más usa el enemigo para activar maldiciones es cuando las personas, consciente o inconscientemente, se autosabotean?
¿A qué me refiero con autosabotaje? Me refiero a esas conductas, pensamientos, palabras y decisiones que inconscientemente bloquean tus propias bendiciones. Es cuando, sin darte cuenta, te conviertes en tu peor enemigo. Te doy algunos ejemplos claros. Personas que reciben una oportunidad laboral, pero misteriosamente la pierden justo cuando están a punto de firmar el contrato. Gente que inicia relaciones prometedoras, pero terminan alejando a la pareja por actitudes tóxicas que ni ellos mismos entienden. Proyectos que comienzan con fuerza, pero se caen justo antes de despegar. Enfermedades que aparecen justo cuando parece que la vida empieza a ordenarse. Esto no es casualidad. Esto es el espíritu de autosabotaje operando. Y aquí te hago una pregunta clave. ¿Por qué alguien sabotea su propia vida? Porque en lo profundo de su alma hay acuerdos invisibles con el fracaso, con el rechazo, con la ruina, con la soledad, con la enfermedad. Esos acuerdos no siempre son conscientes, a veces vienen de heridas no sanadas, de palabras que te marcaron en la infancia, de traumas, de abusos, de rechazos. Y aquí es donde entra la maldición generacional. Cuando en tu línea familiar hubo pactos con el fracaso, cuando tus padres, abuelos o bisabuelos declararon frases como: en esta familia nunca prosperamos, en esta casa el amor no dura, en esta sangre todos morimos jóvenes, o aquí nadie sale adelante. Cada una de esas frases se convierte en un decreto, en un martillo espiritual que el enemigo usa como derecho legal para levantar muros invisibles alrededor de tu destino. Por eso, Proverbios 26:2 es tan poderoso. Dice que la maldición no vendrá sin causa. Eso significa que si hay ciclos de autosabotaje en tu vida, es porque hay una puerta abierta, consciente o inconsciente. Y quiero que analices con mucha honestidad. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo cosas como: yo no sirvo para esto, seguro algo va a salir mal, a mí nunca me pasa lo bueno, esto es demasiado bueno para ser verdad? Cada una de esas frases no es solo una expresión negativa, es un acuerdo espiritual. Es como firmar un contrato con la derrota. Mientras tu boca lo declara, el mundo espiritual lo ejecuta. Por eso el enemigo no necesita destruirte desde afuera. Si logra que tú te destruyas desde adentro, él solo observa cómo tus propias palabras y pensamientos abren grietas por donde la maldición entra. Pero aquí viene la parte más poderosa de esta enseñanza. Así como el autosabotaje abre puertas a la maldición, también existe un antídoto que rompe ciclos, cancela derechos legales del enemigo y alinea tu vida con la bendición de Dios. Ese antídoto es entender tu identidad espiritual. Cuando tú entiendes que tu linaje natural puede haber tenido ruina, fracaso, divorcios, pobreza, enfermedades, pero que al aceptar a Cristo fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, entonces tienes el derecho legal del cielo para romper con todo ciclo maldito. Tú no eres el rechazo de tu padre, ni la traición de tu madre, ni el abuso de tu abuelo, ni la pobreza de tus generaciones pasadas. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y Dios dice que eres hijo, heredero y coheredero con Cristo. Dios dice que eres cabeza y no cola, que estás arriba y no debajo. Dios dice que todo lo que toque tu mano será bendito. Por eso hoy quiero que declares conmigo: rompo en el nombre de Jesús todo ciclo de autosabotaje que ha operado en mi vida. Cancelo toda palabra maldita que yo mismo he dicho sobre mí. Declaro que mi mente se alinea con la mente de Cristo. Mi boca declara vida y no muerte. Mis pasos se alinean con el propósito de Dios. Mi linaje es bendito, mis hijos son benditos, mis finanzas son benditas, mi salud es bendita, mis relaciones son benditas. Todo lo que soy y todo lo que tengo se alinea con el cielo. Y atención,
Esto no es solo una declaración emocional, esto es una guerra legal espiritual, porque el enemigo siempre va a intentar recordarte tu pasado, tus fracasos, tus errores. Pero cada vez que esas voces vengan, tú debes responder desde la autoridad de la cruz. El pasado fue crucificado con Cristo. La maldición fue clavada en el madero. Hoy vivo en la realidad de la redención. Ahora bien, muchos preguntan, ¿por qué si oro, si declaro, si ayuno, los ciclos parecen regresar? Porque romper el autosabotaje no es solo un acto de fe, es también un cambio de mentalidad. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que después de orar, debes comenzar a pensar diferente, hablar diferente, actuar diferente. Si tu mente vuelve al viejo patrón, la maldición encuentra terreno fértil para regresar. Pero si tu mente es renovada por la palabra, entonces se establece una fortaleza espiritual que el enemigo no puede derribar. Por eso, a partir de hoy, quiero que hagas este ejercicio espiritual todos los días al despertar y antes de dormir. Párate firme, mira al cielo y declara, hoy rompo ciclos de fracaso, renuncio al autosabotaje. Mis pensamientos se alinean con la mente de Cristo, mi boca declara bendición, mi vida avanza, mi linaje es bendito. Lo que antes me detenía, hoy se rompe. Lo que antes me ataba, hoy se cae. Declaro que este es el tiempo donde la maldición no tendrá más derecho legal sobre mí. Y aquí te doy una clave final, un principio que lo puede cambiar todo. La maldición sin causa no vendrá. Eso significa que si cierras las puertas, limpias tu atmósfera, renuncias a las palabras malditas, y si llenas tu vida de oración, adoración, ayuno y proclamación de la palabra, entonces el enemigo no tiene más derecho sobre ti. Este es tu día de liberación. El ciclo de autosabotaje se rompe hoy. La maldición pierde su causa legal. Tu vida se alinea con el cielo. Y todo lo que el enemigo dijo que nunca lograrías, Dios te lo entrega multiplicado. Quiero que escuches con atención lo que voy a decirte, porque esto no es solo un video, no es solo una enseñanza más. Esto es una herramienta espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida, tu familia, tus finanzas, tu salud y tu destino. Y no estoy exagerando. Hay personas que han pasado años, incluso décadas, orando, clamando, ayunando, buscando respuestas, y no entienden por qué, a pesar de todo. Siguen atados a ciclos de pobreza, enfermedad, fracaso, depresión, soledad o conflictos familiares. Y la razón es simple pero profunda. Muchas de esas batallas no se ganan solo con fe emocional. Se ganan con principios legales espirituales aplicados correctamente. La Biblia revela que el mundo espiritual opera con leyes, con principios. Así como en la tierra existen leyes físicas como la gravedad, en el mundo espiritual existen leyes que cuando las entiendes y las aplicas, te llevan a caminar en libertad, bendición y victoria. Y hoy te voy a entregar una herramienta que yo llamo la oración de los 5 minutos poderosos. Una oración diseñada no desde la emoción, sino desde la estrategia bíblica, legal y espiritual. Una oración que si la haces correctamente, por solo 5 minutos al día, durante 7 días seguidos, puede provocar cambios radicales en tu vida. Y antes de explicarte cada uno de esos 5 minutos, déjame revelarte una verdad poderosa. La Biblia dice en Levítico capítulo 26, verso 40, si confesaren su iniquidad y la iniquidad de sus padres con su prevaricación que cometieron contra mí, entonces me acordaré de mi pacto. ¿Te das cuenta? La confesión no es solo personal, es generacional. Dios espera que confesemos no solo nuestros pecados, sino también los pecados de nuestra línea familiar.
Por eso el primer minuto de esta oración es fundamental. Minuto 1. Confiesa los pecados generacionales. Cierra tus ojos y di con toda convicción: Padre, en el nombre de Jesús, hoy me presento delante de ti y confieso los pecados de mis antepasados. Perdona, Señor, si en mi línea familiar hubo idolatría, ocultismo, brujería, pactos con tinieblas, derramamiento de sangre inocente, injusticias, maldiciones declaradas, abusos, traiciones, pobreza, violencia, rechazo, abandono, enfermedades, vicios o cualquier otro pecado que haya dado derecho legal al enemigo para operar en mi vida y en mi familia. Hoy lo confieso, lo renuncio y lo pongo bajo la luz de tu presencia. No lo justifico, no lo encubro. Lo traigo a tu altar para que sea perdonado. Cuando haces esto, estás desactivando el primer pilar que sostiene las maldiciones generacionales: el pecado no confesado. Luego pasamos al segundo minuto, y este segundo minuto es el más poderoso de todos, porque activa la herramienta que el infierno no puede resistir: la sangre de Cristo. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto significa que ninguna maldición puede permanecer donde la sangre del Cordero ha sido aplicada. Así que declara: Padre, en este momento aplico la sangre de Jesús sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi linaje, sobre mis generaciones pasadas, presentes y futuras. Declaro que la sangre del Cordero me limpia, me purifica, me protege y me redime de todo pecado, de toda maldición, de toda obra del enemigo. La sangre de Jesús borra toda acta que estaba en mi contra, toda deuda espiritual, todo argumento que el enemigo estaba usando para oprimirme. Hoy la cruz y la sangre anulan todo derecho legal de las tinieblas sobre mi vida. Y aquí quiero que entiendas algo. Esto no es poesía espiritual. Es una realidad legal en el mundo invisible. En el momento en que aplicas la sangre, todo documento espiritual que el enemigo tenía con tu nombre queda anulado, roto, cancelado. Pasamos entonces al tercer minuto. Y este minuto es la declaración legal más contundente contra las maldiciones. Gálatas capítulo 3, verso 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Este es el momento donde haces un acto legal en el mundo espiritual. Levanta tu voz y declara: en el nombre de Jesús, y basado en Gálatas 3:13, rompo ahora toda maldición generacional que ha operado en mi vida y en mi familia. Cancelo maldiciones de pobreza, de enfermedad, de ruina, de fracaso, de soledad, de rechazo, de esterilidad, de accidentes, de muerte prematura, de divorcios, de traiciones, de adicciones, de enfermedades mentales o físicas. Todo ciclo repetitivo se rompe ahora. Toda palabra maldita que fue declarada por mis padres, abuelos, antepasados o por mí mismo queda sin efecto. Hoy declaro que la maldición es cancelada legalmente por el poder de la cruz y la sangre de Jesús. Sientes en este momento cómo el ambiente empieza a cambiar. Y es porque cuando la legalidad del cielo se aplica, las tinieblas no pueden resistir. Pero no te detengas. Aún falta el cuarto minuto. Este cuarto minuto es la transición de la maldición a la bendición. Porque la Biblia no solo habla de romper maldiciones, sino también de activar bendiciones. Deuteronomio 28:2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así que declara, con autoridad: Padre, en el nombre de Jesús, activo ahora la bendición generacional sobre mi vida y mi familia. Declaro que somos benditos en la ciudad y en el campo,
benditos al entrar y al salir, benditos nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestro ministerio. Declaro que mi generación es de bendición. Mis hijos son portadores de propósito. Mi familia es un altar de gloria. Todo lo que haga mis manos prosperará. Las puertas se abren, los cielos se alinean y la gracia de Dios me cubre. Y finalmente llegamos al 5.º minuto. Este es el sello final. Este es el candado espiritual que garantiza que lo que se rompió no se reactiva y que lo que se activó no se pierde. Y ese sello es la alabanza. Segunda de Crónicas 20:22 dice que cuando comenzaron a entonar cantos y alabanzas, Dios puso emboscadas contra los enemigos. Así que por este minuto comienza a alabar. Declara: Padre, te alabo porque tú eres grande. Te exalto porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque eres mi libertador, mi proveedor, mi sanador, mi torre fuerte. Gracias porque la maldición ha sido rota y la bendición ha sido establecida. Yo te alabo en mi casa, te alabo en mi vida, te alabo en mis finanzas, te alabo en mi familia. Hoy mi atmósfera espiritual se llena de alabanza. Y donde hay alabanza, el enemigo no puede resistir. Y aquí viene la promesa profética que te entrego. Si haces esta oración de 5 minutos, durante 7 días seguidos, verás cambios radicales. Lo que estaba cerrado se abrirá. Lo que estaba detenido se desatará. Lo que parecía imposible se hará posible. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Quiero que prestes mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es información común. Esto es un mensaje espiritual urgente para personas que han estado clamando por años, preguntándose: ¿cómo sé si mi oración realmente funcionó? ¿Cómo puedo estar seguro de que esa maldición generacional, ese ciclo de opresión, ese patrón de ruina o enfermedad finalmente se rompió? ¿Acaso Dios me escuchó? ¿De verdad algo cambió en el mundo espiritual? Porque seamos honestos. Muchas veces hacemos oraciones, participamos en vigilias, ayunos, campañas, buscamos liberación, pero cuando termina la oración, la mente empieza a jugar en nuestra contra. El enemigo susurra: no pasó nada, sigues igual. Esa maldición es demasiado fuerte. Lo tuyo no tiene solución, pero hoy te traigo respuesta directa de parte de Dios. La Biblia y la experiencia espiritual revelan que hay 3 señales claras e inequívocas de que una maldición se rompió en tu vida. Y si alguna de estas 3 señales empieza a manifestarse en tus días, es porque el cielo se movió a tu favor, el acta contraria fue rota y la bendición está en camino. Atento, toma nota. Porque si ves alguna de estas señales, es la confirmación de que los cielos se abrieron a tu favor. Primera señal: sueños de liberación. Este es uno de los indicadores más frecuentes y más contundentes cuando una maldición ha sido rota. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual suele manifestarse primero en el ámbito de los sueños antes que en lo físico. Job, capítulo 33, versos 14 al 16, dice claramente que Dios habla de una y de 2 maneras, pero el hombre no entiende. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces abre los oídos del hombre y les señala su consejo. Cuando has hecho una oración de liberación, cuando has cancelado maldiciones, cuando has aplicado la sangre de Cristo, muchas veces Dios confirma en sueños que algo fue roto. ¿Y cuáles son los sueños más frecuentes en procesos de liberación? Soñar fuego que quema objetos, personas o lugares contaminados. Soñar que las serpientes mueren, que escapan, que las matas. Soñar que cadenas se rompen,
puertas se abren, jaulas se destruyen. Soñar que sales de una prisión, que cruzas un río, que atraviesas una puerta. Todo esto son manifestaciones espirituales que confirman que el mundo invisible fue impactado por tu oración. Si tuviste recientemente un sueño donde viste fuego, consumiendo serpientes muertas, cadenas rotas o lugares oscuros desmoronándose, eso es un sello de parte de Dios. El fuego simboliza el Espíritu Santo limpiando. Las serpientes muertas representan demonios y espíritus familiares que fueron derrotados. Las puertas abiertas representan la entrada a nuevas temporadas, a bendición, a prosperidad, a sanidad. No ignores tus sueños después de orar, porque el mundo espiritual te habla antes de que lo veas reflejado en lo natural. Segunda señal, mejora física inexplicable. ¿Sabías que muchas enfermedades tienen raíces espirituales? Y no lo digo solo yo. Lo dice la Biblia, lo dice la experiencia clínica y lo reconocen incluso algunos médicos que, ante enfermedades sin explicación, han tenido que aceptar que hay factores emocionales o espirituales involucrados. Lucas capítulo 13, verso 11, narra la historia de una mujer que llevaba 18 años encorvada, y la causa no era un problema en su columna, ni una enfermedad degenerativa. Jesús lo dice claramente. Esta mujer estaba atada por un espíritu de enfermedad, y cuando Jesús la libera, ella se endereza inmediatamente. Esto significa que hay dolencias que no son físicas, sino espirituales. Y cuando se rompe la maldición o se expulsa el espíritu que provocaba esa dolencia, el cuerpo responde. De repente la persona empieza a dormir bien. Desaparecen dolores de cabeza crónicos, se van las alergias, se estabilizan los niveles hormonales, la ansiedad desaparece, la opresión en el pecho se va, las enfermedades que no tenían explicación médica empiezan a retroceder. Si después de orar, de romper maldiciones, has notado que tu cuerpo empezó a sentirse más liviano, que duermes mejor, que respiras mejor, que tu mente está más clara, que desaparecen dolores que antes eran constantes, esa es una señal clara de que la maldición fue rota. Y te lo digo claramente, no todo es psicológico. Hay opresiones que son espirituales, y cuando se caen las cadenas, el cuerpo también lo refleja. Tercera señal, oportunidades repentinas empiezan a aparecer. Esta es una de las señales más hermosas y emocionantes, porque cuando una maldición se rompe, las puertas que estaban cerradas sobrenaturalmente empiezan a abrirse. No es casualidad, es resultado de una intervención divina. Deuteronomio capítulo 28, verso 12 dice que cuando obedecemos al Señor, Él abrirá los cielos sobre nosotros y bendecirá todo lo que nuestras manos toquen. Pero cuando hay maldición operando, parece que todo se tranca, nada avanza, las puertas se cierran, lo que debería fluir se bloquea. Cuando haces la oración correcta, rompes cadenas, cancelas maldiciones, y de repente te llaman de ese trabajo que parecía imposible. Aparece una oferta, un negocio, una reconciliación, una oportunidad que ni siquiera estabas buscando. Relaciones que estaban rotas empiezan a restaurarse. Documentos estancados comienzan a moverse. Las ventas se disparan. Las finanzas se alinean. No es suerte, no es coincidencia. Es el resultado de la liberación espiritual, porque las puertas en lo natural responden a lo que sucede primero en lo espiritual. Quiero que entiendas esto claramente. Las maldiciones son como cadenas invisibles que atan tu vida. Pero cuando esas cadenas se rompen, todo lo que estaba amarrado empieza a fluir. Es como si estuvieras dentro de un cuarto cerrado y de repente alguien abre la puerta. El aire entra, la luz entra, las oportunidades empiezan a llegar. Lo que antes era lucha, ahora se vuelve gracia y favor. Por eso te digo que si ves estas tres señales, puedes estar seguro de que la maldición se rompió.
Primero, sueños de liberación donde ves fuego, serpientes muertas, cadenas rotas, puertas abiertas o escenarios oscuros siendo destruidos. Segundo, mejoras físicas que no tienen explicación lógica, dolores que desaparecen, energía que vuelve, ansiedad que se va, salud que se restablece. Tercero, puertas que se abren repentinamente, oportunidades que llegan sin esperarlo, situaciones que empiezan a resolverse casi de manera milagrosa. Y ahora te quiero dar un ejercicio profético. Es algo que está en la Biblia y que activa físicamente lo que acabas de romper espiritualmente. Juan capítulo 19, verso 30, dice que Jesús, colgado en la cruz, declaró la palabra más poderosa de la historia espiritual: consumado es. Y cuando Jesús dijo eso, toda acta contraria fue anulada, toda deuda quedó pagada, toda maldición quedó cancelada. Por eso hoy te invito a hacer este acto profético. Toma un papel, escribe en ese papel la maldición que reconoces que ha estado operando en tu vida o en tu familia. Escribe cosas como pobreza generacional, enfermedad hereditaria, divorcios constantes, ruina, rechazo, miedo, depresión, accidentes, muerte prematura, lo que sea que hayas identificado. Y luego, de manera simbólica pero poderosa, toma ese papel y quémalo. Y mientras se quema, declara en voz alta: consumado es, consumado es. Consumado es. La obra de la cruz es suficiente. Lo que Jesús hizo en la cruz es mayor que cualquier maldición, cualquier pacto, cualquier obra del enemigo. Mientras el fuego consume ese papel, imagina en tu mente espiritual cómo el fuego de Dios consume las cadenas, los pactos, las palabras malditas, las herencias contaminadas. Y mientras lo haces, declara: soy libre, mi casa es libre, mi generación es libre, mi linaje es redimido por la sangre de Cristo. Nada de esto volverá jamás. Porque escrito está en Isaías 54, verso 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Si haces este acto con fe, si entiendes estas tres señales, sabrás que hoy no fue un día más. Hoy fue el día en que tu destino cambió para siempre. Has llegado hasta este punto en el video y quiero que entiendas que no es casualidad. No estás aquí por accidente, no estás aquí por curiosidad. Estás aquí porque en este momento, en este mismo instante, se está activando algo poderoso y sobrenatural a tu favor. Algo que cambiará la historia de tu vida, de tu familia y de tu linaje. Quiero decirte con toda autoridad espiritual: si llegaste hasta aquí, acabas de activar un terremoto espiritual. No es un juego ni una expresión exagerada. Es una verdad espiritual profunda. Cuando decides permanecer, escuchar, creer y actuar, estás moviendo las manos de Dios para que intervenga en tu vida. Estás generando una reacción celestial que puede derribar fortalezas, quebrar cadenas y abrir puertas cerradas desde hace generaciones. Por eso te invito con toda urgencia a que comentes maldición rota. Al hacer esto, estás sellando tu liberación, estás declarando públicamente que esa carga, esa cadena, ese peso que te ha agobiado durante años está siendo removida ahora mismo. La Biblia nos enseña que la fe sin obras está muerta, y una de las obras más poderosas que puedes hacer ahora es declarar con tu boca lo que Dios ya ha hecho. Comenta: maldición rota, para sellar tu liberación. Es mucho más que una frase. Es una declaración profética que activa un pacto espiritual. Y no estás solo en esto. Los primeros 50 en comentar recibirán una oración personalizada, una palabra directa de parte del cielo para tu situación, tu familia y tu futuro. No pierdas esta oportunidad.
Porque hay momentos en que Dios decide responder de manera especial a quienes dan un paso de fe, a quienes se atreven a declarar que ya no son esclavos de ninguna maldición. Pero esto no termina aquí, porque sé que muchos están viendo este mensaje y hay cadenas invisibles que todavía intentan atarlos. Hay espíritus que quieren sembrar duda, miedo, incredulidad y desánimo. Por eso te pido que no cierres aún este video. Quiero que repitas conmigo en voz alta, con convicción y fe: toda maldición generacional se canceló ahora. Este es un decreto, una sentencia divina. Es la palabra que libera, que rompe toda atadura. La Biblia dice en Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Cuando declaras que toda maldición generacional se canceló, estás tomando autoridad sobre cada pacto, cada palabra maldita, cada obra del enemigo en tu linaje. ¿Por qué es tan importante cancelar las maldiciones generacionales? Porque muchas veces arrastramos problemas que no son solo nuestros, sino de nuestros antepasados. Éxodo 25 advierte que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no significa que estés condenado, sino que existen cargas heredadas que pueden afectar tu vida sin que lo notes. Pero aquí está la buena noticia. Dios es un Dios de liberación, de gracia y de restauración. Y Él ha dado herramientas espirituales para romper esas cadenas. Hoy, tú mismo has activado una de esas herramientas con tu fe, con tu presencia, con tu disposición a decir: basta ya. Además, quiero que entiendas que compartir este mensaje con alguien más que esté encadenado, que esté sufriendo bajo el peso de una maldición, es un acto de amor y obediencia a Dios. Hay familias enteras que necesitan escuchar esta verdad. Hay hijos, nietos, esposos, esposas que viven en opresión espiritual sin saber cómo salir. Tú puedes ser ese canal de bendición. Por eso te pido que compartas este video con alguien que esté sufriendo, con alguien que esté en batalla espiritual, con alguien que necesite saber que hay esperanza y que la liberación es posible. Dios usa instrumentos humanos para llevar su mensaje de vida y tú puedes ser ese instrumento hoy. Ahora es fundamental que entiendas que la liberación espiritual es un proceso que involucra fe, oración, confesión, acción y perseverancia. No es un acto mágico ni instantáneo, pero sí es una decisión que comienza con tu voluntad y tu palabra. Si quieres ir más allá y fortalecer tu liberación, aquí te dejo una oración que puedes declarar ahora mismo. Padre Celestial, por la sangre de Jesús, cancelo toda maldición generacional que opera en mi vida y en mi familia. Declaro que todas las cadenas están rotas, que toda atadura ha sido destruida. Te pido que envíes a tus ángeles para que protejan mi hogar y mi destino. Declaro que soy libre, bendecido y heredero de tus promesas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Cuando hablas, declaras y crees, estás activando un movimiento celestial que no puede ser detenido por nada ni por nadie. No permitas que el enemigo te robe la paz, la esperanza ni la libertad. Lo que has hecho hoy es un acto de guerra espiritual. Has declarado tu posición. Has levantado tu voz y has abierto la puerta para que Dios actúe. Si estás comprometido con tu liberación, te invito a que permanezcas conectado, que continúes buscando, orando y fortaleciendo tu fe. Dios siempre honra a los que le buscan con todo el corazón. No olvides que la suscripción a este canal es una parte fundamental de tu armadura espiritual.
Estar suscrito te mantiene informado, fortalecido y conectado a esta comunidad de guerreros espirituales que luchan y vencen. Si no lo has hecho, hazlo ahora mismo. Así como la sangre en el dintel protegió a los israelitas en Egipto, Éxodo 12:13, estar suscrito es una protección y un sello para tu vida espiritual. Finalmente, quiero dejarte esta promesa. Si haces lo que has escuchado aquí, si comentas, si declaras y compartes, verás señales de liberación en tu vida. Verás sueños, cambios físicos, oportunidades y favor sobrenatural. No te detengas. La batalla ya está ganada en el mundo espiritual. Solo falta que veas la victoria manifestada en tu vida. Tú eres un hijo amado de Dios y Él tiene planes de bienestar, de paz y de liberación para ti. No te rindas, no temas, camina con fe y declara: maldición rota, mi vida es libre en Cristo.